Mucho se dice que somos lo que comemos, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Qué le estamos dando a nuestro cuerpo o con qué tipo de alimentación estamos queriendo llenar nuestras necesidades emocionales? Así que existe una relación tan cercana entre la nutrición y la psicología, generando un impacto en las emociones, en la autoestima, en la alimentación y viceversa, ¿no? Ya no se sabe si la autoestima o las emociones detona cierto tipo de alimentación o gracias a la alimentación que estoy teniendo me está repercutiendo psicológicamente. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar del impacto que genera la nutrición en la autoestima y todo lo que conlleva la relación entre psicología y nutrición. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga y bienvenidos al segundo capítulo de esta serie que es la salud a través de la autoestima y pues hoy nos toca hablar de la nutrición. Un tema muy relevante y muy concurrido ahora mismo por la sociedad, que ahorita todo mundo quiere ser fit y hacer dietas, o todo lo contrario, de que gracias a la pandemia estamos comiendo más y más y más. Entonces, pues vamos a hablar un poco más allá de esta relación entre psicología y nutrición y esa parte de hambre emocional, que así se le llama. Entonces, para esto tengo a un gran invitado, creo que es el invitado indicado para contarnos un poco más acerca de esta relación desde su experiencia. Así que él es licenciado en nutrición con una maestría en dirección y administración en salud, con experiencia en el área clínica deportiva. Específicamente estuvo trabajando en Pumas y su enfoque se basa principalmente en generar cambios de hábitos y educación nutricional. Así que bienvenido, Ulises, ¿cómo estás? Hola, Ana, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También quiero un gusto. agradecer a Salve Casaniza por dejarnos grabar aquí, que vemos que nos trajeron un pan de muerto Sí, cafecito, está genial. En septiembre, pero pues muchas gracias. Qué bueno Súper. que estés aquí. Para compartir este tema que es de gran relevancia, esta relación que existe entre psicología y nutrición, que aunque la gente no lo crea y aunque nos quieran dejar al último a los psicólogos, siempre tenemos una relación en distintas áreas, ¿no? Claro. Especialmente hablando de las áreas de la salud y ahora en la nutrición, pues sí existe toda esta relación y como mencionaba en la introducción, no se sabe si gracias a un factor psicológico yo estoy teniendo cierto tipo de alimentación o estoy descuidando mi salud, o debido a una enfermedad o a algún tipo de alimentación me está generando un impacto en mi autoestima, en mis emociones, que pues hablar de cuestiones psicológicas es muy amplio, pero por eso lo vamos a aterrizar a la parte de la autoestima, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, tú desde tu experiencia como nutriólogo, ¿cómo percibes toda esta relación que existe? ¿Crees que existe esta relación entre alimentación y autoestima? Sí, por supuesto. Es una relación muy íntima que tienen la nutrición y la psicología. Y fíjate que en varios aspectos. Puede ser directamente en los trastornos de la conducta alimentaria. Uh-huh. Tal vez ya tocaremos un poco más a fondo ahí, Sí. ¿no? En esos trastornos. La otra es simplemente en la cuestión diaria, en la elección de los alimentos basado en nuestras emociones. Y también tiene que ver mucho en la cuestión del comportamiento del paciente en la plena consulta, ¿no? Uh-huh. Ver cómo el paciente se desarrolla, cómo es su expresión corporal en el momento en el que uno está teniendo la consulta, para ver qué tan receptivo está y qué tanto está dispuesto él a hacer los cambios necesarios para mejorar su salud. Entonces sí, definitivamente están muy ligadas la psicología y la nutrición. Sí, como platicábamos antes de empezar, es esta parte de nos dicen dieta y nos asustamos y decimos ya no vamos a poder comer, ya no voy a poder comer mis tacos en la mañana o mis papas, mi chocolate o el alimento que a nosotros nos guste. Claro. Nos asustamos con ese concepto, ¿no?
Así es, sí, ese concepto por lo general sí tiene esta palabra que genera un poco de miedo, pero la realidad es que no hay que temerle a la palabra como tal, ¿no? Ujú. Sino que al final de cuentas es todo lo que tú comes en un día. Aquí lo importante es también, depende del enfoque del nutricionista, es que tanto él puede valorar en la consulta los tipos de alimentos que tú necesitas, porque en realidad no es necesario a veces quitarte los tacos, Ajá. no es necesario a veces quitarte esto, sino simplemente poder organizarlo en un plan de tal manera de que pueda entrar y puedas tú de alguna manera no sacrificar esa parte pues emocional, ¿no? Y esa parte Ujú. de disfrute que te gusta al momento de que te comes una rebanada de pastel, una rebanada de pizza, un Sí, pancito como estos, ¿no? sí. Pero sí depende mucho también del enfoque del nutricionista, de su experiencia, del área en el que se desarrolla para que esto pueda ser posible, ¿no? Sí, yo vi de cerca esa parte de consulta y de generar dieta por mi mamá. Yo nunca he ido a una consulta con un nutriólogo, Ok. pero mi mamá sí, hace un tiempo empezó a ir. Y a ella le fascinó y estaba bien entusiasmada con su dieta y su alimentación. Muy Y bien. y sí, hay veces que, bueno, le dieron de alta y ella se sigue cuidando, ¿no? Ujú. A lo mejor pedimos una pizza y yo me como 3 rebanadas y ella se come una, ¿no? Porque Exactamente. dice, pues hasta aquí llego y hasta tu mismo cuerpo creo que se va acostumbrando Exactamente. de que si ya le metes de más, ya empiezas a resentir toda esta parte. Así es, justamente. ¿Y cómo podemos catalogar o qué sería una alimentación sana? Una alimentación sana tiene que constar, inclusive por norma, con los grupos de alimentación, los grupos principales, ¿no? Que Ujú. son un grupo de proteínas, verduras, frutas, cereales y grasas. Ujú. Entonces, una vez que nosotros tenemos este conjunto anexado a nuestra dieta diaria, pues podríamos decir que tenemos una buena nutrición. También evitar periodos de ayuno muy prolongados, esto también es muy importante. Ujú. Hay personas que a veces dejan pasar 4, 5, 6 horas entre comidas, lo cual esto a veces sí genera un poco de desórdenes a cuestión metabólica y hormonal en el cuerpo. Ah, ok. Entonces, realmente una dieta buena, te digo, es meter estos grupos en cada comida que tengas Ujú. y también no espaciar demasiado tiempo las comidas para que tu cuerpo de alguna manera pues tenga con qué trabajar. Sí, porque yo pensaba que ayuno era así como de no voy a desayunar, Ok. pero también tomamos en cuenta a los espacios entre comida, ¿no? Desayuno, comida, cena. Ajá. Y toda esta relación que hasta he escuchado que la gente que ha ido a consulta y todo dice hasta como más ahora que Exactamente. estoy con un nutriólogo, pero es como este concepto que no tenemos bien definido y que se está distorsionando porque no investigamos o Ujú. pues es lo primero que yo pienso y creo que es eso, ¿no? Claro. Entonces, me gusta la parte en la que tú dices que generas esos cambios de hábitos y esa educación nutricional. Ujú. Eh, ¿Cómo es el proceso de la gente cuando llega a consulta hablando de esta parte de la autoestima, ¿no? ¿Cómo llega? Porque pues si tomamos en cuenta la nutrición, pues nos vamos a la imagen corporal, ¿no? Claro. Al peso de cómo me veo, cómo me siento, que si tengo esta lonjita, que si tengo la pancita o ya estoy pasada de peso y toda esa parte de la imagen corporal. Entonces, ¿cómo es el llegar cómo llega la gente, tú cómo lo has percibido, Ujú. a cómo se va? Ok, mira, aquí hay una parte muy importante y una división muy, muy marcada en este tipo de cuestiones por el área deportiva y el área clínica. Ujú. La gente que normalmente llega de deporte, que llega muy emocionada porque quiere mejorar su rendimiento, es gente que llega en una autoestima muy alta, por lo Ujú. general. Ya viene bien, ya viene con un desempeño, un trasfondo. Y la gente que llega en una cuestión más de salud para buscar salir mal en unos estudios, tiene sobrepeso, obesidad, definitivamente llega con una autoestima un poquito más baja, por Sí. supuesto. ¿No? Llegaba más golpeada, más porque por lo general ya vienen canalizados del médico. Ujú. Entonces el médico, el endocrinólogo ya les dijo, ¿sabes qué? Tienes esto, tienes lo otro, tienes que cuidarte, tienes que hacer esto. Entonces sí es una especie de shock y sí llegan obviamente bastante un poco bajoneados.
Aquí lo importante es que siempre les tienes que ofrecer opciones. Siempre está la opción de decir, ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo de hacer esto, todavía tienes calidad de vida, todavía puedes prevenir todas las consecuencias que te acaban de decir que te pueden pasar. Entonces tienes tiempo a partir de ahorita para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y no solamente dejarte llevar por la depresión, por la... Pues sí, más bien por la depresión, principalmente. Sí, ¿no? De que te afecta, como bien lo dices, el hecho de llegar a lo mejor porque lo mandó el médico, porque tiene alguna enfermedad o está propenso a tener, creo yo que lo más común es la diabetes, Sí, exactamente. la obesidad. Totalmente. Entonces, el llegar con un diagnóstico así, pues primero obviamente te genera impacto. A lo mejor todavía no tienes el diagnóstico, pero el pensar que lo podrías tener y también el pensar de que pues si no te cuidas, si no no sigues ese tratamiento, a lo mejor tanto de alimentación como de medicamentos, pues sí te puede provocar esa cierta enfermedad, ¿no? Exactamente, sí, así como lo dices. Sí llegan preocupados, estresados, con qué van a hacer y todo. Y ya una vez que obviamente les explicas bien qué pasa, cómo está funcionando su cuerpo, por qué incluso llegaron obviamente a esa situación, que para mí en la consulta es muy importante, que el paciente pueda entender la etiología de las cosas, porque si uno entiende cómo es que funcionan las cosas o por qué pasan las cosas, es más fácil que tu cuerpo haga el cambio para poder decir, ok, entonces ya sé por qué pasó y ahora sé qué puedo hacer en adelante, ¿no? Y pues mi idea es esa, levantar el autoestima, levantar los ánimos y que se vayan contentos, que se vayan con una ilusión y con la idea de que pueden cambiar, de que hay solución. Y en el caso, vamos, más... podremos decir más pesimista, pero de cierta manera, pacientes que ya tienen el diagnóstico y todo, pues te digo, mejorar la calidad de vida, ¿no? Y decir, ok, si no te cuidas, te puede pasar algo muy grave en 2 años, 1 año, pero si te cuidas, puedes vivir hasta, no sé, los 60, 70 años con una calidad de vida increíble. Entonces creo que la función tanto del médico, y bueno, ya tú me dirás en tu área, ¿no? De psicológico, es elevar el autoestima de las personas, hacerlas sentir bien, ¿no? Porque para eso nos dedicamos. Y como dices, generar esa calidad de vida tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Porque a lo mejor te dan tu dieta, te dan tu tratamiento, pero como bien lo dijiste, el informarle bien a la gente, el decirle cómo es el proceso, el decirle qué pasó o cuál fue el factor por la que llegó aquí, qué se puede hacer y ser sinceros, ¿no? De todo eso que está viviendo la persona, sea diagnosticada o esté a punto de ser diagnosticada. Y dentro del mismo proceso, yo creo, ya cuando empiezan su tratamiento, pues también va cambiando todo este proceso. Yo me imagino que van teniendo estos cambios de ánimo. A lo mejor un día llegan súper motivados, a lo mejor un día dicen, no veo avance, ¿no? Exactamente, sí pasa. Sí pasa, cuando los vuelves a ver, los citas para la otra consulta, te comentan, es que sí estoy en una espiral, estoy en una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Un día me siento muy motivado, otro día no. Y justamente cuando empiezan a ver ya más constantemente los resultados, que empiezan a bajar de peso, que sus niveles sanguíneos también están regulados, es cuando también el paciente se vuelve pues mucho más alegre, otra vez como que regresa en él la alegría y las ganas de seguir adelante. ¿Y qué pasa con esos pacientes que por más que les dices, sabes que si sigues comiendo así, sí te puede dar enfermedad, o tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tu cuerpo, toda la información que le des para el pro de su salud de la persona, pero qué pasa cuando aún así no siguen con ese tratamiento, que se dan de alta solos? Pues fíjate que esos son, creo que los pacientes que nos pegan un poco más en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra profesión, porque te hacen revalorar muchas cosas. Obviamente al principio uno piensa si hizo bien las cosas, ¿no? Si trataste bien al paciente, si fue lo más adecuado. Pero después de cierto tiempo uno va entendiendo que realmente la decisión es propia de cada quien. Cada quien puede entender lo que quiere, y por más de que uno le explique al paciente las cosas con peras y manzanas, le hagas entender, si la persona realmente no está aceptada y no está receptiva, pues definitivamente, por más que uno lo intente de muchos ángulos, la persona no va a entrar, ¿no? Porque no está abierta a eso. Sí. Entonces, puede sonar tal vez un poco fuerte en cierto sentido,
pero uno hace lo mejor que puede y a veces ya no está en nuestras manos. ¿No? Y ya he aprendido a tomar eso de la mejor manera, porque te digo, antes afectaba mucho. Sí, me golpeaba. ¿Yo? Claro, exactamente, sí. Bajonea, ¿no? Y esa cuestión recíproca, he tratado también de ponerle un bloque para decir, bueno, ¿hasta qué punto me puede afectar también lo del paciente? Él tiene su vida, él ha decidido la vida que tiene, toma sus decisiones, es un adulto perfectamente funcional. Entonces de ahí viene otra cosa. A veces si yo llego a detectar cuestiones como muy psicológicas, que de plano está el paciente en una depresión muy fuerte o algo así, lo canalizo. Lo canalizo con una psicóloga que, bueno, ya es como mi mano derecha en ese sentido. Y de ahí vemos qué pasa, porque posiblemente necesite primero una atención psicológica y ya después nos podamos pasar a la cuestión nutricional. Pero bueno, depende. Y si también ahí depende del paciente, si quiere hacerlo o no. Sí, ¿sabes? Al final todo depende del paciente. Sí. En cualquier área, ¿no? Desde ir a seguir el tratamiento, desde que si lo canalizas a psicología, pues que vaya también, ¿no? Y hay muchos factores por los que la persona no pueda seguir con su tratamiento, desde que pueda hacer algo económico, desde que pueda hacer algo emocional y de autoestima y muy interno. Que ahí es el problema, ¿no? A lo mejor tú puedes estar haciendo tu trabajo y dándole las dietas y haciendo el plan de alimentación, pero si la persona tiene algo más atrás, tiene algo más allá de lo que simplemente se ve, ¿no? De a lo mejor de la imagen corporal. Sí. Que ese genera mucho problema, ¿no? Tenemos un estereotipo de belleza que nos dicen mujer alta, delgada, con curvas, hombre alto, barbón, fuerte. Y si yo no formo parte de ese estereotipo, entonces, ¿qué soy? ¿A dónde me voy? ¿Cuál es mi lugar, no? Ajá, ¿cuál es mi lugar? Si mi cuerpo no corresponde a eso, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y es ahí en donde empezamos a tener esta parte emocional y de autoestima, porque si no me gusta mi cuerpo, si no me gusta lo que soy, si no me gusta lo que tengo, tanto cosas internas de habilidades como mi aspecto físico, pues todo esto me va a empezar a dañar y me voy a empezar a dañar y voy a caer en conductas de riesgo. Exactamente. Como lo que decíamos al principio de los trastornos alimenticios, la bulimia y la anorexia, que es un problema muy grave que está muy ligado a esto. Totalmente. Y aparte es donde creo que justamente convergen más la psicología y la nutrición en ese campo. Inclusive puedo decir que la pauta viene un poquito más primero lo psicológico, porque de ahí detona ya la cuestión nutricional. Cuando el paciente se ve en el espejo y no se gusta, o se ve más delgado, o se ve mucho más gordo, depende, empieza primero la cuestión psicológica, ya después viene la cuestión nutricional, porque de ahí se activa, ¿no? Me veo gorda, voy a dejar de comer, ¿no? Me veo delgada o me quiero ver más delgada, voy a dejar de comer, pero se activa desde la cuestión psicológica primero. Exactamente. Y ahí es esa parte en la que el tratamiento para la bulimia y la anorexia tiene que ser siempre conjunto. Tiene que ser un tratamiento completamente de la mano, psicólogo y nutricionista. Sí, 100%. Sí, totalmente. Hay uno por ahí, una tercera parte que es la pica. Sí, seguro también has conocido de la pica. Es la parte en donde los pacientes que llegan a comer gis, llegan a rascar, comer tierra, comen ladrillos y esas cosas, y es por una deficiencia nutricional. Y ahí fíjate que al revés es donde se activa por una cuestión nutricional. El cuerpo deja de percibir ciertos nutrientes, entiende que no tiene los minerales necesarios para metabolizar el cuerpo, las reacciones naturales celulares, y entonces es cuando obliga la reacción secundaria psicológica a comer este tipo de cosas. Que no ayudan mucho. No. Sí, bueno, al paciente le ayudan un poquito porque para sí le dan algo, pero nada más como tapadera, para solventar el momento, ¿no? Ya una vez que el paciente se siente un poco satisfecho y saciado, entonces ya es posible platicar con él y tratar con él el tema y decirle, oye, no está bien que comas esto, hay muchas verduras, frutas, semillas y lo que quieras que tienen los mismos nutrientes, entonces hay que comer eso para que al rato evites estar comiendo esas cosas, ¿no? Y estas tres partes, ¿cómo afectan específicamente la nutrición en la persona? Pues bueno, en el caso de la bulimia y la anorexia se nota demasiado el desgaste físico, es muy notable. Entonces lo importante aquí es ir tratando al paciente poco a poco
Irle cambiando la percepción psicológica de su estado y a partir de ahí hacerle entender que la comida no es un enemigo, ¿no? Sino que la comida justamente es la ayuda para que se mantenga vivo y se mantenga sana. Sí, porque es esta distorsión de la imagen corporal, ¿no? Totalmente. Puedo estar súper flaca y yo me veo así. Exactamente. Vi la otra vez una película que se llama Sin Huesos. Ok. Algo así. Ok, no lo he visto. Y habla de esto, es una casa en donde creo que es un psiquiatra quien tiene esto. Y ahí es como una clínica para internar a las personas que padecen bulimia o anorexia. Y ahí les dan su tratamiento, es más algo psiquiátrico, ¿no? Al tratamiento psicológico psiquiátrico. Y es esa parte de aceptación de su cuerpo, de empezar a familiarizarse con los alimentos, porque como bien lo dices, es como el enemigo, ¿no? La comida es el enemigo, porque la comida está haciendo que yo me vea súper gorda, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Bueno, entonces sí es la parte en donde tenemos que hacerle entender al paciente que la comida, exactamente, no es el enemigo, sino es todo lo contrario. Sí, y es toda esta percepción y todo este manejo de discurso, ¿no? De cómo le estás manejando a la persona el discurso para que empiece a generar estos cambios de hábitos, este cuidado a su cuerpo, esa aceptación también a su cuerpo, porque como lo decía, está muy ligado en la imagen corporal, ¿no? La autoestima pues es muy amplia y uno de ellas, o de lo que pertenece a la autoestima, es la imagen corporal. Entonces, el verme yo de cierta manera, el tener cierto peso, el decir, ay, no me gusta esa foto, o no soy fotogénica, ¿no? Porque me veo muy gorda, o muy gordo, o no me gusta esto, o no me puedo poner cierta ropa. Entonces, como hay muchos comentarios de que yo veo si subo o bajo de peso por mi ropa. Exactamente. No, que así dice mucha gente refiriendo, es su referencia. Es un indicador muy muy común en consultas, así de, ya me queda tal ropa, ¿no? O ya no me queda esta porque ya me cuelga. Pero sí es muy común, que lleguen a consultas. Sí, o ya me puedo poner cierta ropa que no me podía poner o que no me atrevía a poner. Exactamente. Entonces, esto va fomentando a generar esta autoestima, pero el objetivo de todo esto es que de verdad se genere esa autoestima y que sean conscientes y lo trabajen, porque de nada sirve el que yo diga un día, ay, sí, cómo me gusto, cómo me quiero, y aún así pasa cierto suceso y recaigo, ¿no? Y se ve que nunca trabajé mi autoestima o nunca trabajé mi parte emocional. Exactamente, eso que dices es muy importante y sí pasa. Pacientes que pueden estar bien 1 mes, 2 meses, 3 meses y de repente viene la recaída, pero porque justamente se trató el tema nutricional y faltó ahí hacer un clic en la parte emocional, en la que tú dices, en la autoestima. Y está también esta famosa hambre emocional. Claro. Que totalmente. ahora en esta pandemia lo he visto y lo he vivido. Ok, en carne propia. El hecho de comer nada más, que si sientes hambre, pero no sabes de qué, pero que quieres comer, pero no sabes ni qué comer, pero en el fondo sabes que quieres unas papas, un chocolate, una pizza, o sea, nada, no una comida, ¿no? Una comida, ¿cómo se podría decir? Nutritiva, completa. Balanceada, eso. Sino es como más de botanitas y así. Okay. Y pues esto también viene desde sentir una deficiencia, a lo mejor una ansiedad, una depresión o algo, sentirme malestar emocional por un momento, y entonces me hace generar estas comidas. Exactamente, y aparte se detonó mucho, ¿no? En esta etapa de la pandemia. Personalmente creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Subimos de peso, después bajamos, pedíamos mucha comida a domicilio, ¿no? Inclusive a mí me pasó comía a mediodía y eran la 1 y decía, oye, pero me acabo de comer media pizza, o sea, no es necesario, pero me daba ansiedad. Entonces yo mismo comía demasiado, fui víctima de mis propios demonios en ese sentido, ¿no? Pero creo que ya conforme está pasando este tiempo, ya un poquito las cosas van cambiando, pero sí fue un detonante muy grande a nivel nutricional y a nivel psicológico, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me pasa, yo amo el chocolate,
Todos. Y Sí. así en todas las presentaciones, en barra, en líquido, lo que sea. Ok. Y luego me pasa de que se me antoja un chocolate, ¿no? Pero no es solo de un chocolate. O sea, hasta yo siento como esa misma necesidad que como si mi cuerpo lo requiriera de comer ese chocolate y de que cuando como me llega esa tranquilidad, ¿no? Ok. No siempre me pasa. Sí. Pero en estos tiempos pudo haber pasado muchas cosas así y comimos de todo y comimos muchas veces al día y hasta hay memes de cuando salga a la calle cómo me voy a ver. Ajá, claro. Y entonces en lugar de si la gente no va a tratarse como esa parte emocional, ¿cómo podemos sustituir esos alimentos o que se vea como más que se consuma un alimento como más nutritivo? Mira, me gustaría enfatizar primero en dos grupos de alimentos que son como de los más dañinos para el cuerpo y que a lo largo de la historia, en los últimos 40 años, 40, 50 años, se ha visto y se ha evidenciado el cambio en el aumento del sobrepeso, diabetes, obesidad y todas las reacciones más secundarias. Estos alimentos son primero el azúcar, el excedente en el azúcar, y el segundo alimento sería el excedente en grasas saturadas, que la mayoría de los productos lo tienen, ¿no? Cada vez que algo se fríe demasiado tiempo o se recicla el aceite, en el caso de las papitas, por ejemplo, o las fritangas, este tipo de nutrientes lo que hacen es justamente pues, dañarnos el cuerpo a la larga, ¿no? Y el azúcar también, desde el descubrimiento de la caña de azúcar y su masificación a nivel mundial, se ha comprobado que genera los mismos estímulos e incluso hasta más fuerte una adhesión como la cocaína. Entonces estamos hablando que tanto el azúcar como las grasas saturadas son dos grupos de los que más habría que tener cuidado. ¿Okay? Tal vez algunos me dirán que los carbohidratos como tal y todo, pero bueno, no me voy a enfocar en ellos directamente. Ajá. Entonces, para el caso de las elecciones en cuanto a alimentos más saludables o opciones que podamos tener, tenemos alimentos libres de azúcar. Ya existen muchos sustitutos de azúcar, en este caso están todos los edulcorantes como pues, la stevia, Splenda, por ejemplo, que son los que han demostrado que no tienen tanto efecto secundario en ese sentido. Después está la recomendación como más sana, que es el azúcar, por ejemplo, mascabado, ¿no? O morena, evitar la refinada. Y en este caso también pues está la miel. Poder elegir miel sobre cualquier otro alimento también, sobre otro tipo de azúcar, es una buena opción. Entonces, productos rápidos en ese sentido podría ser productos tanto sin azúcar, de alguna manera, con sustitutos. Ya hay chocolates, por ejemplo, las clásicas marcas de Larín, Turín, por ejemplo, sí. Hasta Carlos V, ya de tanta fue la exigencia de la gente que ya sacaron su producto sin azúcar. Entonces, también es una opción. Y para el caso de las grasas, pues tratar de no comer tanto frituras como tal, ¿no? Ya hay papas horneadas, por ejemplo, también ya hay tostadas. Hay pan sin azúcar, que el pan no debe tener azúcar. ¿Cómo los churritos esos de nopal? Exactamente, churritos de nopal. Que saben muy buenos. Hay unos inclusive de vegetales, exactamente. Ajá. Y también como la misma tecnología ha obligado por cuestiones de consumo a que sepan mejor, a que sus procesos sean mucho más exigentes y se preocupan ya más por el sabor, por la textura. Porque no sé si recuerdas que las cosas lights hace 10 años, por ejemplo, sabían horribles. Sí. A nadie le gustaban las cosas lights, ¿no? Igual ahora han cambiado los procesos y las exigencias y ya son mucho mejores los químicos en alimentos y pueden llegar a una mejor degustación, ¿no? Un poco más palpable a las personas. ¿Y cómo podemos identificar esta hambre, ¿no? Porque yo puedo decir, pues me da hambre y pues yo alimento a mi cuerpo, ¿no? Okay. Pero ¿cómo puedo? La otra vez estaba viendo, ¿no? Que hay como esta identificación a través del cuerpo, de identificar esta hambre física porque pues sí tienes que comer, ¿no? Y esta hambre emocional. Ok, esto puede parecer sencillo y no a la vez porque también depende mucho de la persona, sí. Depende mucho si también ya tienes tú... Vamos, no es lo mismo una persona que tiene obesidad a una persona que tiene ansiedad y que tal vez está delgada, está sana, ¿no? La gente que tiene obesidad va a sentir hambre todo el tiempo, pero porque su cuerpo ya está en una cuestión cíclica, hormonal y psicológica de que le pide comer todo el tiempo, pero porque ya entró en ese ritmo. Una persona que no tiene tal vez ningún problema, es una persona sana, puede sentir esta diferencia por cambios corporales. Por ejemplo, lo que se siente es un ardor estomacal cuando tenemos hambre, realmente hambre,
un ardor estomacal, inclusive la saliva llega a tener un sabor relativamente dulce. Hasta se te seca. Bueno, a mí me pasa que hasta se me seca se seca la garganta. boca. Sí, llega a pasar porque justamente el cuerpo está segregando enzimas, está segregando insulina y está segregando el ácido clorhídrico, que es lo que hace que te está diciendo, oye, dame comida. ¿Okay? Y se puede diferenciar de la ansiedad emocional al hecho de que simplemente estas acciones no se notan, no se manifiestan. Sí. Entonces, si tú vas pasando por la calle y, ay, se me antojó una conchita, o se me antojó Un una pan de dona, muerto. exactamente, y no tienes estos síntomas, entonces puedes decir que simplemente es un antojo emocional. Viene de ahí, de que te gusta la dona, de que te evocó algo, no sé, Sí. te recuerda un momento muy feliz. Generalmente ahí viene la parte también psicológica. Los recuerdos, ¿no? las asociaciones que... Totalmente, que tuvimos de niños, ¿no? De adolescentes o de los momentos más felices de la vida, que asocias ese tipo de alimentos con eso. O también en cuestiones familiares, ¿no? Que tuviste que en tu casa todo el tiempo había pan. Pues bueno, ya cuando eres un adulto en la vida laboral y en la vida cotidiana, si no hay pan en tu casa, entonces es algo muy raro. Pero más bien porque fue una asociación y una condición en tu etapa pues más receptiva. Sí, y esta parte de la comida tiene tanto el factor cultural, ¿no? De como México, qué comida tenemos, y muy rica, por cierto. Claro, tenemos, yo creo que considero que entre México, Japón y bueno, otras partes del mundo, Italia, tenemos la gastronomía más muy variada y más rica del mundo. Y también esta parte familiar, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Pues nosotros comíamos pan o cenábamos siempre pan o siempre había pan en nuestra casa. Claro. Y esas dos partes influyen mucho también, creo yo, en la misma alimentación que va generando la persona. Sí. Y a veces el desapegarte de esa comida, de decir, a lo mejor por cierto tiempo no lo vas a comer o vas a reducir lo que comías, es desapegar a esa parte familiar, a ese vínculo que tenías de, ay, es que mi mamá cocinaba los chiles rellenos más ricos y a mí como me encantan y a lo mejor cada 8 días me como mis chiles rellenos o mis tacos o mi pambazo, lo que sea, ¿no? Sí. Y es ese vínculo que generas con la comida. Así es. Sí, inclusive muy personalmente, realmente como nutriólogo me encantaría que toda mi familia estuviera sana, ¿no? Porque eso sería lo ideal. Sí. Pero personalmente, ahorita que tocas ese tema de la cuestión familiar, pues yo lo veo mucho con mi mamá y con mi abuelita, ¿no? Definitivamente. Ha sido un poco complicado que ellas pudieran cambiar su perspectiva, ¿no? Yo jamás me meto porque igual en la cuestión profesional jamás tienes que atender a tu familia, ¿no? Sí. Es un tema aparte. Pero pues cuando te preguntan y te dicen, oye, mi hijo, puedo hacer esto y lo otro, o tú cómo ves que coma esto y lo otro, pues das tu opinión. Pero sí te das cuenta de los patrones muy marcados que tienen cada persona, ¿no? Mi mamá está muy acostumbrada a freír cosas, por ejemplo, a desayunar a veces frutas sin proteína. Entonces ya poco a poco ella ha ido modificando, pero ha sido un proceso de varios años. Sí. Sí, toma tiempo. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, mi mamá es de Chiapas. Entonces Muy bien. allá la variedad Estamos pegaditos, de comida. de Oaxaca. Ah, Toda mi estamos familia es de pegadas. Oaxaca. Ah, súper bien. Sí. Y entonces ella es del sur de Chiapas, de la costa, y entonces que el queso, que el pescado, que el pan, que los tamales. Y entonces hay una variedad. Y ahora que mencionas esto, creo que ella a la ventaja de vivir aquí y no tener como tan cercano ese tipo de alimentos que nos encantan, Sí. Le fue muy fácil o más fácil y esa disciplina que también tuvo al hecho de cuando estuvo en dieta, de seguirse cuidando. Obviamente cuando va pues se come su pan, se come su tamal, sus pescados, todo lo que hay allá. Sí. Pero creo que eso fue lo que le ayudó, creo yo, en esa parte de desapegarse un poco a esa gastronomía emocional que tanto nos gusta. Tienes toda la razón. Igual mi familia cuando se mudó acá fue un poco más fácil, pero ahorita que regresaron para allá, pues Sí, bueno, obviamente. lo mismo que me dices. Vas y te comes todo lo que hay allá y la gente te lo da y te lo ofrece con mucho amor y ni modo Claro. que lo rechace. Claro, te entiendo. Sí. Entonces creo que es esta relación muy estrecha entre la nutrición, entre la autoestima,
También veo estas personas que están entrando mucho al mundo fit y que se van a hacer ejercicio y ya sea que vayan a un nutriólogo, que solitos se hagan sus dietas. Claro. Creo que ahí es un punto importante el determinar el factor por el cual yo estoy queriendo generar mis cambios alimenticios o mi salud en general. Uh-huh. Porque si lo hago para parecerme a alguien, ya no me va a ser tan funcional. Exactamente, ahorita que lo dices es creo que de las principales cosas. No me gustaría generalizar, pero te puedo decir que un 80% de los pacientes que van con esa idea es porque vieron a alguien, vieron tal cosa y quieren llegar a ese punto. Sí, vi las fotos en Instagram y dije, así seguramente me voy a ver. Exactamente. Y entonces si llegas con esa idea que de parecerte a alguien, de ser como alguien, de porque no te gusta o a lo mejor y no necesitas como tanto el trabajo o el tratamiento es como más leve y demás. Pero si vas con esa idea, pues ya no te va a ser tan, creo yo, tan funcional y va a llegar un momento, puedes llegar a los dos extremos. O dejas el tratamiento porque dices, ay, ya, qué hueva. Ajá. O te obsesionas de más en alcanzar esa meta. Al grado de quererte parecer a alguien, al grado de distorsionar también tu imagen corporal. Y por más que digas o te digan, ya estás en tu peso, ya estás a lo mejor en el cuerpo que querías, pero nunca te satisface. No es suficiente. Nunca es suficiente. Exactamente. ¿No? Sí pasa. Y tienes toda la razón. Ahorita no sé qué añadir exactamente a lo que acabas de decir, porque realmente lo dijiste muy bien, pero sí, algo que podría tal vez puntualizar es que en las consultas, a diferencia de otros tratamientos, por ejemplo, de otras áreas de la salud, que podría ser, por ejemplo, medicina general, odontología, que vas más por un problema instantáneo, ¿no? Uh-huh. Me duele la muela, voy con el dentista, me duele la cabeza, voy con el médico general. Y son cuestiones que se pueden tratar simplemente de una sola vez, en una sola consulta o tal vez 2, 3. La psicología y la nutrición definitivamente son áreas de la salud que son mucho más tardadas, mucho más prolongadas. No puedes sacar a alguien de la depresión en 2 sesiones. Uh-huh. No puedes regresar a una persona a un peso normal de la obesidad en 2, 3 sesiones tampoco. No. Son áreas de la salud que son mucho más prolongadas. Tienes que saber realmente cómo tratar todo ese punto. Y algo importante ahorita que mencionas es la parte individual. Definitivamente, hacer entender al paciente que es un ser único, individual, no tiene por qué compararse con nadie más. Realmente el trabajo tiene que ser desde uno, hacia uno y para uno. Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí, si puedes tú lograr que el paciente vea eso, es mucho más fácil que él pueda tener adhesión al programa o que simplemente diga, ¿sabes qué? Creo que mejor ya no quiero hacer esto porque así me siento bien. Uh-huh. Entonces también está bien. Sí. ¿No? Mientras el paciente esté bien, creo que es lo importante para nosotros, ¿no? Sí, tanto estar bien físicamente de salud, ¿no? Porque a lo mejor yo me puedo sentir de maravilla, pero igual no estoy tan bien de salud, ¿no? Okay. Pero el sentirte bien físicamente, el sentirte bien emocionalmente, psicológicamente, en el que digas, ¿sabes qué? Pues esto es lo que yo quería llegar, a este peso quería llegar, y pues aquí estoy bien, ¿no? Y me siento bien, me gustan los resultados, me gusta cómo me siento, me siento radiante. Uh-huh. Pero si vas con otros motivos o con otro objetivo, que lo estás viendo desde la parte externa, pues nunca vas a llegar a ese punto, ¿no? Claro, te vas a frustrar en el camino. Sí, te vas a frustrar, te vas a decir, no, pues es que no me gustó o creí que me iba a ver así. A veces vamos generando expectativas durante el tratamiento, a lo mejor la gente llega con una idea de a qué peso puede llegar o cómo se va a ver cuando ya esté delgada, ¿no? Claro. Entonces, si resulta que esa realidad no fue como la expectativa, pues te puedes frustrar y pues también hay que ser bien coherentes con nosotros mismos y con la misma asesoría del nutriólogo. Claro, tienes toda la razón. Sí, es una parte muy importante. ¿Y cómo manejas esta parte de educación nutricional o de cómo haces que la gente genere cambios en hábitos? Porque pues al final el generar nuevos cambios a veces cuesta mucho. Uh-huh. A veces, y más cuando te dicen que
que te manda el doctor general, por ejemplo, ¿no? Sí. No por voluntad propia, ¿no? El hecho de generar esos cambios, estos nuevos hábitos, y de por sí a un niño le cuesta trabajo generar hábitos, que lo ideal es que traigamos hábitos desde niños. Claro. A un adulto que ya tiene pues ciertos hábitos, cierta historia de vida, cierta experiencia, ciertas creencias, pensamientos y demás, el reaprender otras cosas le cuesta mucho. Le puede costar mucho. Yo creo que aquí la oportunidad que uno tiene cada vez que un paciente te visita por primera vez, tal vez, es justamente el poder aprovechar al máximo esa oportunidad, ese tiempo dedicado. Porque sea la razón que sea que te está visitando, sea por una cuestión referida, sea por mejorar su físico y todo, el paciente está ahí. Y por más renuente que tal vez su expresión corporal te denote y otras cosas, hay que aprovecharlo. Hay algo en él que si está ahí es porque de alguna manera puedes aprovechar ese tiempo, ¿no? Mi idea es siempre intentar que el paciente comprenda qué es lo que le está pasando. Porque muchas veces pasa que llegan y me dice, el doctor me dijo que tengo lo otro me mandó esto ya. Pero ni siquiera el médico general a veces explica la etiología de las cosas. O sea, ni siquiera le puede dar al paciente una explicación por qué se está sintiendo como se siente, por qué tiene las consecuencias que tiene. Entonces yo trato de extender esa parte y poder explicar al paciente desde una raíz por qué se siente así, por qué pasa. La otra parte es hacerle entender al paciente que comprenda cuáles son las consecuencias de no cuidarse a partir de ahora, ¿no? De ese momento en el que está ahí, de que quiere cambiar. Entonces, cuando el paciente puede empezar a entender cómo funciona su cuerpo, cómo cambia, qué transiciones va a tener, qué podemos esperar del tratamiento, entonces viene una comprensión de él un poco más amplia. Entonces, la idea parte de que cuando tú comprendes cómo funcionan las cosas, definitivamente tienes mayor aprensión a ello, en ese sentido. Entonces, es eso. Te digo, explicarle al paciente esa parte, aprovechar el tiempo de consulta y también pues darle esperanza, ¿no? Para poder decirle nuevamente que si se cuida pues puede tener un buen pronóstico. Porque las consecuencias de no cuidarse son demasiadas. Y al final de cuentas el cuerpo te va a ir avisando qué es lo que te pasa. Siempre, el cuerpo siempre te va a avisar. Siempre avisa. Exactamente, siempre avisa de una u otra manera. Entonces hacerle caso a esas señales para poder evitar alguna complicación en el tratamiento. Sí, pienso lo mismo que tú en la parte de informarle a la gente, de explicarle lo que está pasando. Claro. Porque a veces vas al doctor y te dan el tratamiento, pero ni siquiera sabes qué es o qué te dio, o ni siquiera entiendes para qué sirve esta pastilla, tú nada más te la tomas y ya. Entonces, el hecho de explicarle a la persona de qué se trata, de que se informe, de que sepa que a lo mejor no es tan grave. Básicamente ahorita como lo que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Que muchos dicen, no, pues me da COVID y ya me voy a morir. Así es. O piensan de, no pasa nada. Entonces, el investigar acerca de lo que está pasando, del diagnóstico que estás teniendo, del tratamiento al que vas a entrar, es primordial para que la persona sepa y empiece a tener una percepción y a nivel de pensamiento empiece a entender qué está pasando, porque al final tanto nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestra autoestima, pues se van uniendo, ¿no? Y si mi pensamiento es de catástrofe, pues ya sabemos qué podemos esperar, ¿no? Emocionalmente y a nivel de autoestima, pues no me va a ayudar mucho. Claro. Y pues, ¿qué hábitos saludables nos recomiendas en todo esto? Mira, podrá sonar a speech, pero realmente siento que las regulaciones en el campo mexicano como tal, las normas y todo esto, muchas obviamente sí están bien establecidas para la población mexicana. Lo que pasa es que a veces no se siguen o se desconocen, ¿no? Algo que podrá sonar muy cliché simplemente es que el desayuno es lo más importante del día. Y sí, lo es definitivamente. Por muchas cuestiones funcionales. Me encantaría extenderme, me encantaría decirte que tiene que ver con cuestión de glucógeno, cuestiones de insulinas. Vayan a consulta. Exactamente, pero mejor visiten la consulta. Pero sí les puedo decir que el desayuno es lo más importante del día como tal, ¿no? Esa sería una recomendación, que desayunen. Realmente, desde que se levantan, que pase poco tiempo para que ustedes puedan desayunar. Si no, el cuerpo va a entrar en otro proceso metabólico y va a tener otras consecuencias.
La otra es que existe el plato de bien comer en México, ¿no? Que todos tal vez lo conocemos, lo hemos visto. Y sí, definitivamente es una guía pues muy sencilla y muy práctica para que tú puedas decir, ok, tomo de este grupo y tomo de este grupo. Es algo muy importante. Otra es que no le teman a la comida. O sea, realmente a la comida sana tú puedes comer mucho y realmente no te pasa nada. Y también se puede dosificar, o sea, no te vamos a quitar ni las pizzas, ni los cheesecakes, ni los tacos. Solamente se van a dosificar y vas a poder comerlos en cierto momento y en cierto lapso específico. ¿Y qué más? También a las grasas, no le tengan miedo a las grasas. O sea, las grasas también son buenas. Pues ahí tenemos las semillas, en este caso, ¿no? Cacahuates, nueces, almendras, pistaches, pepitas. Y también están las oleaginosas, ¿no? Las leguminosas, esas son las oleaginosas. Las leguminosas que son, pues, lentejas, habas, frijolitos y todo esto, que también sí nos gustan, pero no las tenemos tanto dentro en el grupo, ¿sabes? Sí, Hay mucha gente que nada más conoce el frijol y las habas ahí las tienen medio olvidadas. Sí. Pero son un grupo muy importante. Inclusive son un grupo en el cual nosotros los nutriólogos nos basamos para tener dietas veganas. Es muy importante, que me imagino, y voy a extenderme un poquito acá, que es la parte en donde igual has escuchado que los veganos, por ejemplo, pues están muy delgados, están débiles, tienen inclusive hasta otro tono de piel, no comen bien, y es por muchas cuestiones, porque a veces inclusive ellos mismos desconocen la cuestión de los grupos funcionales, que mezclar cierto grupo con otro grupo ayuda a que se mejore una proteína, por ejemplo. Entonces, para esto es muy importante que, pues, nos visiten a los nutriólogos. Por favor. Así es. Sí, ahora que tocas eso de los veganos, vegetarianos, que creo que hay una diferencia ahí. Sí, claro. O lacto vegetariano, vegano y todo eso. Sí, o sea, aspecto físico se ven muy delgados, muy vulnerables, ¿no? Muy no con carnita. Sí, exactamente. Y también tenemos, por suerte, ejemplos en la parte del mundo que hay atletas veganos. Sí. Entonces, ese tipo de atletas obviamente están con nutricionistas que saben lo que hacen también. Y no se dejan llevar a veces por toda esta moda de ser como, digo, no los estoy denigrando ni nada, pero ser un poquito más health coach y otro tipo de cosas que no es que esté mal, sino que más bien cada persona en el área de salud tiene su target, ¿no? Tiene su área. También, por ejemplo, una competencia para nosotros los nutriólogos están los bariatras, pero los bariatras tratan otro tipo de cuestiones también. Y obviamente todos son buenos, todos funcionan, pero todos funcionan a un nivel de target, nuevamente, a un nivel de población específicas, exactamente, a ciertas personas. Y pues bueno, este tema es muy, muy amplio. Sí, podremos estar aquí un buen rato. Otro pan de muerto. Así es. Claramente hay una relación entre nutrición, entre autoestima. Como bien lo decías, el hecho de el cuerpo siempre avisa, ¿no? Cualquier situación, hasta una parte emocional, te va a avisar el cuerpo, ¿no? Si reprimiste tus emociones y según tú ya estás muy bien, pues resulta que ahí te va una dermatitis, ¿no? Exactamente, un resfriado, dolor de garganta, gastritis, ¿no? Sí, claro. Como ahora dicen, ¿cuántas veces no has tenido COVID psicológico que sienten los síntomas? Sí. Pero no es real. Entiendo. Entonces, pues hay una estrecha relación y creo que ninguna área de la salud es mala, todas ayudan. A veces la misma sociedad o la gente sataniza de, no vayas al nutriólogo, yo te doy tu dieta, así, ¿no? O al psicólogo, ¿no? ¿Estás loco? ¿No? ¿Vas a ir al psicólogo o qué? ¿No? Ajá. Exactamente. Entonces, todas las áreas de salud apoyan y lo que me gusta esta parte de poder trabajar de manera multidisciplinario. Por ejemplo, lo que veíamos con los trastornos alimenticios, ¿no? De trabajar de la mano para, pues todo es para mejora del paciente y claramente si la persona pues lo quiere, ¿no? Claro. Y pues al final es cuidar tu cuerpo, es escuchar a tu cuerpo. Así es. Es atender las necesidades que tiene tu cuerpo y obviamente te estás atendiendo a ti. Siempre atendemos las necesidades del otro y de lo que pasa a nuestro alrededor y nos dejamos hasta el último, tanto físicamente como psicológicamente. Y a veces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué estoy teniendo esta enfermedad? ¿O por qué me dio esto? Siempre hay un porqué.
y simplemente hay que escuchar a nuestro cuerpo, atendernos, cuidarnos, y eso también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Para mí la autoestima es esa herramienta primordial que nos va a ayudar en nuestro día a día, tanto si me quiero meter a una dieta o quiero ir al nutriólogo, tener como esa parte psicológica para seguir y sobre todo pues en este caso que es que cuidemos a nuestro cuerpo, nos atendamos y que lo escuchemos. Claro. Ahorita mencionaste algo muy, muy padre. Bueno, dos cosas muy padres en todo lo que acabas de decir. La primera que mencionaste fue la somatización de las cosas. Uh-huh. Es algo que mucha gente en la cuestión de la salud y en la medicina no cree. Sí. ¿No? Todavía es como una especie de limbo por ahí medio perdido el hecho de que te pasa algo psicológicamente, reprimes una emoción, no tienes algo muy fuerte y la gente no cree que se pueda somatizar en el cuerpo, ¿no? Cuando realmente en una onda, por ejemplo, muy a grandes rasgos, la gripa, por ejemplo, es tristeza, ¿no? El callar algo, el no poder decirle algo a alguien que estás molesto y todo, sientes el nudo en la garganta y a veces viene una cuestión de catarro, de tos, ¿no? Dicen también por ahí, voy a decir dicen para no asegurar para no nada, para que nadie. No, exactamente, para que no me ataquen. Es la onda de que, por ejemplo, el rencor se transforma en cáncer, ¿no? Y hay muchas otras cosas. Obviamente hay una predisposición corporal, emocional, genética, pero también eso genera la vulnerabilidad biológica y celular para que te ataque fisiológicamente ese patrón y entonces te dé la enfermedad como tal. Pues en el ambiente hay demasiadas bacterias, hay demasiadas cosas, pero ¿por qué no las tomamos? Porque el cuerpo está perfectamente defendido y perfectamente bien en algunas áreas, entonces por eso no te enfermas. Pero tú debilitas una cuestión emocional y entonces es cuando te puede llegar a atacar, exactamente. La otra parte que me gustó mucho que mencionaste fue la onda de la individualidad. Si nosotros podemos comprender que si nosotros como personas estamos bien, casi automáticamente el efecto secundario es que todo a nuestro alrededor va a estar bien también, ¿no? Entonces, como tú mencionas, a veces que todos priorizamos nuestra pareja, nuestro trabajo y otras cosas, y al final nos quedamos nosotros, va a haber un momento de insatisfacción personal, va a haber un momento donde no te vas a sentir pleno, es más, puedes llegarte a sentir enfermo, ¿no? Y olvidamos que si estamos bien nosotros, y no es egoísta, bueno, sí un egoísmo, pero un egoísmo sano hasta cierto punto, ponernos primero a nosotros y después lo demás, porque así entonces tu pareja te va a decir, oye, este cuate siempre está en buena onda, ¿no? Esta persona siempre está bien, siempre está sana, es positiva. En tu trabajo por lo mismo te van a volver a notar como la persona que siempre está bien, positiva, alegre, y por ende, pues todo se te va a empezar a abrir también, ¿no? Claro. Las puertas en tu trabajo, si tenías un proyecto, las cosas pueden llegar a darse un poco más fáciles. Entonces creo que es el egoísmo más sano que podemos tener, es preocuparnos por nosotros, por nuestra salud, y de verdad creo que sin salud no hay nada más. O sea, no hay nada. No hay nada, ¿no? Si no hay estás trabajo, sano, no hay... Claro, no hay nada, exactamente. Estás enfermo y todo, pues no puedes hacer lo que quieres, no puedes disfrutar muchas otras cosas. Y entonces la salud lo que nos da a final de cuentas es pues poder desarrollarnos en todas nuestras actividades sin problema alguno. Pues sí, creo que es un tema, cada tema que se aborda aquí es muy amplio. Sí, pero y puede darnos para mucho más. Lo tratamos de resumir, pero pues muchas gracias, Ulises, por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, tu opinión. Que ojalá aportemos algo a alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, que bueno, muchas gracias por es un estar gusto aquí. Muchas gracias por la invitación, Ana, de verdad. Y no nos conocíamos en persona pero qué gusto conocerte. Igualmente, gracias. Y gracias también a Salve Casaniza por prestarnos su espacio, que está muy rico, el chocolate está muy rico. Y todos son muy amables aquí. Sí, ¿no? Nos han tratado muy bien. Así que muchas gracias, Ulises. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, que nos vieron. Esto es todo, depende del contexto. Yo soy Ana González y nos escuchamos para el próximo episodio de esta serie, La salud a través de tu autoestima.